Hola, Allá. Ahí, ahora sí empiezo. Aló, hola. Sí, creo que ya está, puedes sí, arrancar. sí, ahora sí. Ahora sí, ya. Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con el curso de medio interno de la clínica de la fisiopatología. El día de hoy vamos a continuar con el tema de calcio, fósforo y magnesio, integrantes Lombardo Jazmín, Romagno Limelina y mi persona Palma Héctor. Coordinadora tenemos a la doctora Bruso Verónica, la doctora Mazo Diana, la doctora Ríos Mariela y al doctor Varela Ezequiel. Siguiente. Siguiente. Bueno, para comenzar con el tema previo que acabo de hablar, vamos a hablar con un caso clínico en el cual íbamos a encontrar un paciente de sexo masculino de 16 años de edad sin antecedentes patológicos relacionados con el cuadro actual. Este paciente va a presentar un cuadro clínico de 2 meses de evolución caracterizado por cefalea intensa, dolor precordial, pérdida de peso, sudoración nocturna, epistaxis, debilidad generalizada, por lo que consulta la guardia de este hospital, donde constatan en el examen físico siguiente, con los siguientes signos vitales: una frecuencia cardíaca de 134 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 26 respiraciones por minuto, una temperatura de 36,6 centígrados, saturación de 98% al aire ambiente, una TA de 120-65 milímetros de mercurio, y bueno, ahí están los percentilos de 5, el de TA de 168 milímetros de mercurio, que vamos a encontrar en el examen físico del paciente: una palidez mucocutánea, un relleno capilar de 3 segundos, unas mucosas semihúmedas, adenopatías generalizadas, cefalea frontal con bastante intensidad, precordialgia, hepatoesplenomegalia, entre 3 o 4 traveses del dedo por debajo del reborde costal, y lo demás va a encontrarse sin ninguna particularidad. Siguiente. Bueno, con los datos que les acabamos de presentar, ¿cómo creen que va a estar el BAE y el LEC para los demás? Acá dicen que el BAE va a estar contraído y el LEC disminuido, por unanimidad. En realidad, Bueno, bueno, en este caso, sí se va a encontrar el BAE disminuido y el LEC contraído. El BAE disminuido por presentar taquicardia y relleno capilar enlentecido, y el LEC contraído por presentar las mucosas semihúmedas. ¿Cómo está ahí? Siguiente. Bueno, se le hizo un laboratorio de ingreso al paciente en el cual vamos a ver estos resultados. Glóbulos blancos, 621.000 milímetros mercurio, de milímetros cúbicos, hemoglobina de 5,8, un hematócrito de 18,6%, plaquetas de 27.000, glucosa 1,06 gramos litro, urea de 0,55, creatinina 1,8 miligramos decilitro, ácido úrico 8 miligramos decilitro, albúmina de 3,1 gramos decilitro, fósforo de 2,9 miligramos decilitro, magnesio de 2,9, calcio de 8,2, un calcio iónico de 0,97, una LDH de 4.201, una ATP de 20,7, una actividad de 52%, un RIN de 1,5, una KPTT de 32,5 segundos. Y bueno, se le hizo también un estado ácido-base en el cual se ve un pH 7,40, una PCO2 de 31 milímetros de mercurio, bicarbonato de 19,1 y un ionograma de 140 sodio, potasio de 3,5 y cloro de 106,3.
¿Qué valores se van a encontrar alterados en este paciente? Bueno, Bueno, acá estoy leyendo todo el laboratorio y fueron diciendo todas las alteraciones. bueno, en este caso, como algunos han de haber dicho en la clase, bueno, glóbulos blancos están aumentados, hemoglobina disminuida, hematocrito también disminuido, plaquetas disminuidas, urea y creatinina aumentados, ácido úrico aumentado, albúmina disminuido, el calcio total y el iónico están disminuidos, la LDH también está aumentada, la actividad está disminuida y en el equilibrio hacia base la PCO y el bicarbonato están disminuidos. Bueno, con estos resultados se procedió a hacer un análisis de medio Héctor, interno. ¿Sí? Héctor, ponle el anterior un segundito. Sí, yo no puedo yo. Ah, a ver quién puede. Ahí está. Sí. Acuérdense siempre de hablar con propiedad acerca de las alteraciones que presenta el laboratorio. Entonces tiene una hiperleucocitosis, ¿no? Tiene una anemia, tiene una plaquetopenia, tiene un compromiso de la función renal con caída de filtrado. ¿En qué estadio según el rifle? El rifle pediátrico, ¿no? Sí. Eso siempre que se enfrenten, ¿no?, a un aumento de la creatinina, tienen que sacar el filtrado glomerular, el estimado con la talla del paciente, y ver, según el rifle, en qué estadio está. Riesgo, injuria, falla, pérdida o situación terminal. ¿Tá? Este paciente tiene una caída, tiene 16 años, ¿no? Entonces uno esperaría que la creatinina basal normal de él esté cerca de 1 y tiene casi 2. Entonces tiene una duplicación prácticamente de la creatinina, estaría en injuria renal. ¿Sí? Y fíjense que ¿alguien se acuerda cuál es la relación urea-creatinina normal? Acá estoy. ¿Alguien se acuerda cuál es la relación urea-creatinina? No. ¿Nadie, Acá no. nadie? Bueno, ese es un dato que dice Meli. Acá dicen algunos que, ¿cómo me dijiste? 1,40 dicen acá, en el aula. Muy bien, muy bien. Y ese dato, que parece una pavada, si ustedes lo tienen presente, fíjense que les va a permitir establecer una relación entre un parámetro de filtrado glomerular y un parámetro que les va a hablar también de la hidratación del paciente, que es la urea. Entonces, si yo sé que es 41 para un niño, ¿no?, que son los que más frecuente vemos nosotros, es 20,05. Y entonces cuando hay una discordancia en la relación urea-creatinina, yo puedo inferir lo que le está pasando. Entonces en este caso tiene un aumento de la creatinina mucho mayor al aumento de la urea. ¿Está bien? Bueno, después tiene una hiperuricemia, una hipoalbuminemia y tiene una hipocalcemia que la veo en el calcio iónico. En el calcio total no parece tan terrible, pero tengo que hacer corrección, igual después los chicos lo van a explicar, pero tengo que hacer corrección del calcio total en relación a la albúmina. ¿Tá? Tengo el aumento del LDH, ¿eso a qué debe estar relacionado? Acá en el aula dicen lisis. Claro, pero el tema acá también es que, ¿qué otros parámetros de lisis, si uno piensa así, qué otros parámetros tendría que ver? El ácido úrico, dicen acá, el potasio, el fósforo. Mi conexión es terrible, así que si ven que me quedo tildado o algo, díganme.
Acá dijeron, Doc, la LDH. ¿El potasio cómo tendría que El estar? potasio y el fósforo. Elevado tendría que estar el potasio. ¿El potasio cómo tendría que estar? Elevado. Muy elevado, por arriba de 6, ¿no? Y este tiene un potasio normal. Se le corta, doctor, no se escucha. ¿Y el fósforo? También elevado. Tengo mala conexión. No se escucha nada. Y el fósforo, que condiciona también hipocalcemia. Esa es la idea de la evaluación de laboratorio y de decir los nombres adecuados a lo que le está pasando. No me meto con el estado de ácido base porque ahora los chicos siguen. Bien. ¿No se me escucha nada? Sí, ahora sí, Doc, se lo escuchó. Seguimos. Sí. Bueno, continuando con el análisis de medio interno, bueno, se tomó el laboratorio del equilibrio ácido-base con el hielograma. Primero se sacó la coherencia interna, que bueno, sería 24 por 31, que es la PCO2 del paciente, sobre 19.1, que es el bicarbonato del paciente. Nos dio un resultado de 38.95 milimol litro, que bueno, según la tablita que conocemos, se encontraba dentro de 740-150, que significaría que tiene una coherencia interna. ¿Qué trastorno primario tiene? Se evaluó el pH, en el cual se ve que tiene un pH 740, en el cual sería normal. Se vio la PCO2, que está del paciente que tiene 31, en el cual sería una PCO2 disminuida, y un bicarbonato de 19.1, en el cual también está disminuida. En este caso sería un trastorno primario de una acidosis metabólica sin acidemia. En cuanto a la respuesta compensadora, bueno, se toma la regla, que sería que por cada un inequivalente de bicarbonato va a ser igual que va a disminuir también un 1.25 milímetros de mercurio de la PCO2. Bueno, entonces, lo que se realiza es el 24, que es el valor normal del bicarbonato, que es 1 de base, menos el bicarbonato del paciente, 19.1, esa resta nos sale un resultado de 4.9, en el cual se multiplica por 1.25, y eso nos da 6.12. De ahí se toma la PC2 normal, que es 40 menos 6.12, el cual da 33.8, que es lo esperado que debería tener el paciente, más menos 2, en el cual tiene 31 el paciente, por lo cual nos indica que está compensado. En cuanto al anión restante, se continúa, el anión restante es igual al sodio menos la suma entre cloro y el bicarbonato. Bueno, el sodio del paciente es de 140 y va a ser menos sobre 106 más 106.3 más 19.1, lo cual nos va a dar un resultado de 14.6. Y bueno, el delta del paciente del anión restante sería 14.6 menos, que es lo esperado, 12, es igual a 2.6, lo cual nos indica que si fuera significativo sería más 3.5 milimol. Entonces significa que este es un anión restante normal. Y por último se saca el cloro esperado. El cloro esperado es igual a 0.75 por el sodio del paciente, que es 140, y eso nos da un cloro esperado de 105. Y el delta del cloro sería el cloro del paciente, 106.3, menos el cloro esperado, 105, lo cual nos da 1.3 de resultado, lo cual nos indica que si fuera mayor de 4, estaría aumentada, pero en este momento, en este caso sería normoclorema. Perdón, si uno se pone muy quisquilloso en estas cuentitas que hicieron acá, acuérdense que en el anión restante se tiene que calcular el esperado de acuerdo a pH y albúmina, ¿se acuerdan de eso?
¿sí? La albúmina de este paciente era de 3, con lo Ujú. cual uno debería restarle al anión restante este 12, que es el esperado, 2. ¿Se acuerdan? Por cada 1 gramo menos de albúmina por debajo de 4, son 2 menos de anión restante. Entonces, si uno es muy estricto, diría que tiene un poquitito de gap, ¿sí? En realidad, para él tendría que tener 2 menos. ¿Sí? Tendría que ser 14.6 menos 10, Menos 10, sería 4.6. claro, y tiene 14,6, o sea que habría una diferencia de 4,6. Es mínimo en este caso, pero si uno es bien meticuloso, eso lo tendría que considerar, ¿sí? Igual, fíjense que el bicarbonato plasmático está descendido tampoco mucho. Bueno, Claro, lo que acaba de decir Vero, fíjense que ustedes dijeron que el trastorno primario era una acidosis metabólica. Entonces, la acidosis metabólica, ¿dónde está? claro, si tiene anión restante normal, cloro normal, ¿dónde está? Fíjense que tiene un descenso del bicarbonato igual al delta anión restante que les acaba de señalar Verónica. Y si tiene acidosis metabólica, ¿por qué no tiene acidemia? A ver, fuerte. ¿Cómo? Ahora se me escucha bien, ¿no? Porque me mudé acá en casa. De lugar. Sí, no, porque me enferma cuando... Che, piensen lo siguiente. Siempre que hay una alteración del estado ácido-base y hay un trastorno primario, la respuesta compensadora tiende a normalizar el pH, pero no logra normalizarlo. ¿Está? Entonces, si el paciente tiene una acidosis metabólica, tendría que tener acidemia, y si la respuesta compensadora es adecuada, tendría que estar en un pH cercano al normal. Si ustedes ven un pH normal, necesariamente hay un trastorno mixto, inverso de igual magnitud. ¿Me siguieron o lo dije muy rápido? Necesariamente, ¿verdad? Porque tiene un pH normal. Entonces, si el trastorno primario es una acidosis metabólica, tengo que ir a buscar la alcalosis respiratoria. Y si ustedes son estrictos con las cuentas, como acaba de decir Vero, y si tuviera Coco les diría lo mismo, el paciente tiene un componente de alcalosis respiratoria. Necesario, porque si no el pH estaría tiro fruta, en 7,33 o 7,34 si quieren, pero no normal. ¿Está? Entonces, cuando ustedes miran estas cosas, sin necesidad de hacer cuentas, si hay un trastorno primario y el pH está normal, tienen que ir a buscar el trastorno inverso de igual magnitud. ¿Está bien? Y obviamente el cloro, ya lo vieron y vieron el anión restante, digamos. Porque esto no sale del aire, ¿no? O sea, fíjense que si el anión restante estuviera normal, ¿dónde está la acidosis metabólica? La tengo que ir a buscar en algún lado, y en el cloro no está. Entonces, Vero les dice, no, porque nos ponemos quisquillosos. Sí, nos ponemos quisquillosos, pero en realidad es lo que explica lo que le pasa al paciente. ¿Está? Sí. Pregúntenme, porque la idea es que no quede en el aire, que cuando ustedes enfrenten un paciente, por eso vieron que le pusimos en el título de la clínica a la fisiopatología. Yo prefiero que discutamos 8 horas el laboratorio de este paciente que es real y no cuentas teóricas o cosas teóricas en el aire. Bueno. No, perdón, ¿no? Pero esto que vos estás hablando, digo, si los dos son normales, y entonces ¿dónde está la acidosis metabólica? Uno ahí tendría que preguntarse, che, ¿será una acidosis metabólica o es al revés? Tiene una alcalosis respiratoria y el bicarbonato está un poco más bajito, porque en realidad es la compensación metabólica, esa alcalosis respiratoria. Entonces ahí lo fundamental es ir a pensar en la clínica del paciente. Digo, ¿este paciente tiene algún motivo para tener una alcalosis respiratoria? Y no, tiene más chance de tener una acidosis metabólica. Entonces,
Esto siempre hay que volver a la clínica para saber desde dónde mirarlo. Las cuentas más lo esperable para lo que le está pasando al paciente, ¿no? Sí. Bueno, muy bien, sigamos. Bueno, rescatado ya todo lo que es el análisis de medio interno, sería una acidosis metabólica sin acidemia, compensada con anión restante normal, normoclorémico. Bueno, en realidad sería, si lo vemos, sería un trastorno mixto. Claro, O sea, con alcalosis respiratoria. una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria. Bueno, con dichos resultados, ¿que solicitarían algún otro estudio? Con el laboratorio que tenían. Acá dicen Bien. Muy bien. una radiografía de tórax. ¿Cómo? Una ecografía. Más pensado en la clase de hoy, digamos, porque ustedes están pensando en la clínica del paciente. Bueno, orientémonos a la clase que vamos a dar hoy. Una orina concomitante. ¿Qué más? Y acá dicen un electrocardiograma. ¿Cómo? ¿Algo más? Bueno, seguimos. Bueno, lo que se le solicitó al paciente fue, en efecto, un electrocardiograma por el calcio iónico y el calcio, en realidad, al que tenía el paciente, en el cual se vio un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, en eje 60 grados, sin signos de isquemia. La QTC tenía 0.34 y bueno, normales de 0.34 a 0.44. En imagen, las dos imágenes que tenemos aquí es en realidad un poco más sobre el potencial de acción en dos diferentes casos. En un caso si es que fuera una hipercalcemia o en una hipocalcemia. ¿Qué va a pasar si el paciente tuviera una hipocalcemia? Al momento de que en la célula que se abren los canales de calcio y entran más calcio a la célula, va a hacer que la meseta sea más corta y en el momento que sea más corta, eso va a producir que sea un acortamiento del QT, en este caso que es lo que vamos a ver en el electro. Y a diferencia, si que estamos hablando de una hipercalcemia, es lo contrario, en vez de haber un acortamiento, va a haber un alargamiento del QT porque o sea, la membrana se va a hacer, o sea, la célula va a ser más negativa, por lo que no hay mucho pasaje de calcio a la célula en este caso. Siguiente. ¿Cuáles son sus sospechas diagnósticas? Con la clínica y el laboratorio, de la paciente, del paciente. Debut oncológico, dicen acá. Sospecha en realidad. No, no tenía. No. Y la LDH. ¿Qué? Un síndrome linfomielo-proliferativo. ¿Qué más? Una injuria renal aguda. No teníamos datos. Bueno, seguimos. Bueno,
Con los diagnósticos, bueno, tenemos un síndrome linfoproliferativo, tanto por la clínica y laboratorio del paciente, la estenomegalia que tenía, que era bueno, si es una causa no infecciosa, ni, que tenía, bueno, un tiempo de evolución, en este caso tenía el paciente de 2 meses de evolución. También puede ser un síndrome hiperleucocitario, en este caso sería por el recuento de leucocitos que era mayor a 100.000. Bueno, ese también está asociado a la lisis tumoral aguda. Ya en este caso también un síndrome de lisis tumoral aguda por el laboratorio del paciente, el ALDH, bueno, en este caso no tenía fósforo aumentado. Insuria renal aguda por la función renal de tanto de urea creatinina que tenía aumentada. Coagulopatía, bueno, en este caso podría ser por la clínica y por la actividad que tenía el coagulograma. Siguiente. Bueno, acá vamos a explicar un poquito lo que es la fisiopatología de lisis tumoral. En resumidas cuentas, lo que sucede es la ruptura de las células neoplásicas, que tienen como característica 3 a 4 veces mayor concentración de fósforo dentro de su célula. Entonces, al romperse tanto de forma espontánea o por el inicio de la quimioterapia, se produce liberación de ácidos nucleicos, fósforo, calcio, potasio, y se estimulan la producción de citoquinas. Los ácidos nucleicos cumplen, digamos, su ciclo metabólico y producen como resultado el ácido úrico, que se va aumentando. Este ácido úrico, que en su metabolismo se libera por orina, cuando la excreción se ve saturada por la cantidad de ácido úrico, se empieza a acumular a nivel sanguíneo, y además lo que sucede es a nivel renal se produce la formación de cristales justamente de ácido úrico. Lo que llevaría en esta paciente, sobre todo que ya venía con una injuria renal, a producir mayor injuria renal. Por otro lado, en relación con los electrolitos, tenemos la liberación de potasio, que lo que produce directamente es el aumento, y además la liberación de fósforo. Lo que sucede a nivel del organismo es que cuando la relación fósforo-calcio se ve alterada, es decir, hay mucho más fósforo que el calcio en el paciente, se produce por la disminución del calcio el estímulo de la paratormona, que más adelante voy a explicar cuál es la función de la paratormona. A su vez, el aumento del fósforo, que también se elimina de manera renal, junto con el calcio, puede llegar a formar cristales de fosfato de calcio y a su vez contribuir a la insuficiencia renal. Y obviamente la producción de citoquinas produce una inflamación dentro de todo el organismo, lo que justamente perpetúa la insuficiencia renal, o sea que tenemos 3 patas que producen la alteración, ¿sí? Esta alteración nos va a llevar a la oliguria, lo que genera un círculo vicioso en donde no podemos excretar nada por la disminución de la diuresis y nos lleva al síndrome de lisis. Bueno, voy a hablar un poquito de lo que es el calcio de manera corta. El calcio es el electrolito más abundante del organismo, estando acumulado en un 99% en el hueso. Tiene una reserva estable y otra rápidamente intercambiable, que está siempre en equilibrio con el calcio extracelular, que es del 1%. Importante tener en cuenta que en el espacio intracelular el calcio libre es 10.000 veces más pequeño que en el extracelular, lo que genera una gran diferencia de gradiente. En el plasma tenemos este calcio en un 40% de unidad de proteínas. De estas proteínas la más importante es la albúmina, por eso es tan importante al valorar el calcio total ver el valor de la albúmina. Y tenemos formando complejos en un 12% con fosfatos, citratos, bicarbonato y sulfato. Y por último tenemos el calcio iónico, que es el 48%, casi el 50% del calcio que se encuentra en el plasma, que justamente es el más importante en las funciones biológicas, como la contracción muscular, la conducción nerviosa, coagulación, acciones hormonales, comunicación y demás. Bueno, eso es de manera esquemática cuáles son las funciones del calcio iónico, que voy a repetir, es el 50% del calcio en el plasma.
que está para la mineralización del hueso, la regulación de las funciones endocrinas, actividad enzimática, contracción muscular y transmisión neuronal, coagulación y preservación de la membrana. Como dijimos hace un ratito, el calcio se encuentra en un 40% formando complejos y se une a proteínas en el 90% a la albúmina. Es importante saber que 1 gramo de albúmina fija 0,8 miligramos de calcio, y de ahí sacamos cómo se realiza la fórmula del calcio corregido, en donde tenemos que restar del 4, que sería el valor normal de la albúmina que tiene el paciente, que generalmente es menor, y lo multiplicamos por 0,8, que son los miligramos de calcio que equivalen al gramo de albúmina que le estamos restando. Y ese resultado, hacemos el calcio total esperado el calcio total del paciente, menos esto que se esperaría que esté fijado a la albúmina. Bueno, volviendo al caso clínico, se hizo la corrección, como lo dijo Melina, las correcciones del calcio por albúmina, con la fórmula. En este caso, el calcio del paciente era 8,2 y la albúmina del paciente era 3,1. Entonces la resta entre 4 y menos el 3,1, que era la albúmina del paciente, salió 0,9. Eso se dio la multiplicación, 0,8 por 0,9, salió un resultado de 0,72. Entonces ese resultado, el calcio se lo restó menos ese resultado, el cual dio 7,48 miligramos decilitro, como el calcio corregido en este caso, de lo que se esperaría del paciente. Bien. Después, otra manera de corregir o de entender cómo se modifica el calcio a nivel plasmático es saber que la concentración de protones, es decir, el valor del pH, nos va a alterar justamente el valor del calcio iónico. Acá tenemos unos gráficos, voy a tratar de explicarlo de la manera más simple posible. Tengamos en cuenta que siempre el pH es el valor inverso al valor del protón. Entonces, por cada unidad de pH, por cada 0,1 unidad de pH que se modifica, es inversamente proporcional la concentración de calcio iónico en un 10%. Y lo voy a explicar de esta manera. ¿Por qué es esto? Para que no está ahí y para que lo entiendan. El calcio iónico es una carga positiva que compite en su unión con la albúmina, que compite con el protón en su unión a las proteínas. Es decir, cuando yo tengo más protones, tengo más competencia con el calcio iónico para la unión a la albúmina, exactamente. Por eso las alteraciones del pH van a alterar el valor del calcio iónico. Entonces, no sé si a ustedes les sale al resto de los que ven bueno, justo tapa el gráfico, pero si ustedes ven, van a ver que la acidosis, es decir, cuando tengo un pH más bajo, es decir, aumento la cantidad de protones, baja la unión del calcio a las proteínas, porque el protón compite con las proteínas, y aumenta en consecuencia el calcio iónico. Y pasa lo mismo a la inversa, cuando yo tengo una alcalosis, es decir, disminuyo la concentración de protones, aumenta la unión del calcio iónico a las proteínas y baja el calcio iónico libre. Y lo vemos de esta misma manera en el grafiquito. Este es el valor del pH, este tendría que ser un 7,4, que es el valor normal, y van a ver que cuando van a la acidosis, el calcio iónico aumenta porque disminuye su unión a las proteínas, porque hay más concentración de protones unidos a las proteínas, y pasa lo mismo a la inversa. No sé si se entendió o fue un chino. ¿Se entendió? No, se entendió muy bien. Y esto es muy importante, porque cuando ustedes tienen un paciente que está acidótico y tiene un calcio iónico que está disminuido o en el límite inferior de lo normal, saben que cuando ustedes corrijan la causa de la acidosis, el paciente se va a poner hipocalcémico. Y eso tiene, igual como cuando uno lo piensa con el potasio, tienen que estar muy atentos porque muchas veces requiere corrección
antes de seguir mejorando el pH. Entonces es muy importante que ustedes tengan presente el concepto de pH y calcio iónico, ¿sí? Que es el que biológicamente tiene importancia. Después hay, bueno, otras alteraciones, o sea, otras causas que pueden producir una alteración en el calcio iónico, que son los incrementos en la concentración sérica de aniones, como fosfato, citrato, bicarbonato, sulfato, porque se unen y forman complejos cálcicos, y el uso de la heparina, que también disminuye la concentración de calcio iónico. Vamos a ver un poco lo que es la homeostasis del calcio de manera muy resumida, porque tampoco es la idea de la clase de hoy, pero bueno, la idea es tener en cuenta que el calcio está controlado por un sistema efector compuesto por 3 elementos, que son el intestino, el riñón y el hueso, y un complejo sistema que es donde está la PTH, la vitamina 3 y los receptores de calcio con la calcitonina. Entonces nosotros vamos a tener tener que la concentración plasmática del calcio por ejemplo, va a disminuir la concentración, y eso va a estimular a la PTH, que la PTH es la paratormona. Esta paratormona va a estimular a nivel renal digamos, la transformación de la formación de la vitamina D, que la vitamina D va a actuar, la vitamina D es conocida como el calcitriol también, yo a veces me los confundía, que la vitamina D o calcitriol va a actuar a 3 niveles, a nivel intestinal, a nivel tubular y a nivel del osteoclasto. Les recuerdo que previamente dijimos que el 99% del calcio se encuentra en nuestro hueso. Entonces, la estimulación de la paratormona, que se estimuló por disminución del calcio, produjo un aumento de la vitamina D, y eso estimula al osteoclasto con la resorción ósea, es decir, liberación de calcio y fosfato. Por otro lado, a nivel intestinal, lo que se va a estimular es la absorción. La absorción a nivel intestinal, tenemos una absorción que es paracelular, que es independiente de cualquier tipo de regulación, lo absorbe directamente por dietas hipercalcémicas con altas concentraciones de calcio, pero la producción de vitamina D produce o estimula, mejor dicho, la formación de unos transportadores para el transporte transcelular de calcio y su absorción. Último, de nuevo, la hipocalcemia estimula la PTH, estimula la vitamina D, y a nivel renal lo que se produce también es la reabsorción, la estimulación de la reabsorción del calcio y eliminación del fósforo. Bien. Meli, Sí. la vitamina D, no es para vos la pregunta, es para todos. La vitamina D, pero la forma el calcitriol. ¿Qué forma química de la vitamina D es? Se ríe Vero Bruso. Sos malo. No soy mal, no, pero es para que, porque si tengo un paciente renal crónico, ¿no? Sí. O un paciente que está en cuarentena y entonces tiene hipovitaminosis No sale al sol porque no toma sol, ¿no? Claro. Están todos con eso. Demos la activadita, digamos, la vitamina D. Claro, tal cual. ¿Cuál es la fórmula química? ¿Alguien que se acuerde? La vitamina D tiene que hacer 2 hidroxilaciones. Una en la piel, es la 1 de hidroxicalcitrol, y otra en el riñón, que es la segunda, 25. de hidroxicalcitrol. Acá algunos compañeros del aula explicaron que, fue Guillermo en realidad, para que se sepa, que la vitamina D tiene 2 hidroxilaciones, entonces la que está totalmente activada es la 1.25 de hidroxicol. Me perdí. Colecalciferol, ahí está. Muy bien. Muy bien. Bárbaro. Bien. Bueno, y ahora vamos a ver un poco los valores, digamos, tanto de hiper o hipercalcemia. La hipercalcemia es un solo valor, es un calcio total mayor a 11 miligramos de cilitro y un calcio iónico mayor a 1.4 milimol por litro. En cambio, la hipocalcemia va a depender mucho de la edad y la etapa gestacional del nacimiento del paciente, en donde
tenemos que en los recién nacidos de término es menor a 0,8 el calcio total, y menor a 0,8 calcio iónico. Cuando es un recién nacido pretérmino, el valor se toma como límite el 7 para el calcio total y menor a 0,6 para el calcio iónico. Y en lactantes o niños más grandes, el valor de calcio total es 8,4 y el calcio iónico entre 0,75 y 1. Bueno, como alteraciones, cortito, para saber que producen la hipocalcemia, en general en la parte aguda lo que vamos a ver es adormecimiento peribucal, que es el signo de Chaussec, y el del espejo de los dedos, tetania, espasmo carpopedal, que es el signo del Trousseau, calambres, rigidez, laringoespasmo, broncoespasmo, temblor y contracturas, convulsiones, letargo, cianosis y rechazo al alimento. Todo esto está por su irritabilidad neuromuscular, que dijimos que el calcio iónico es fundamental tanto para las contracciones musculares como para la transmisión nerviosa. Y por último, como bien explicó Héctor, tenemos efectos cardiovasculares, como las alteraciones del electro, que son la prolongación o acortamiento del QT, arritmias, insuficiencia cardíaca y finalmente el paro cardíaco. Acá es un cuadro, más que nada para que lo tengan para después estudiar causas de hipocalcemia, donde dentro de las causas se van a dividir en si están asociadas al hipoparatiroidismo, que es la disminución de la PTH, déficit de la vitamina D, hiperfosfatemia, hipomagnesemia, síndrome de hueso hambriento, metástasis y fármacos. Lo importante acá es que está dentro de las causas, la de nuestra paciente, que sería la lisis tumoral. Bueno, hola, ¿qué tal? Vamos ahora a hablar un poco de fósforo. Si bien nuestro paciente no lo tenía alterado, por su patología de base podría haberlo tenido. Y vamos a hablar un poco de metabolismo. Bueno, el 80% del fósforo se encuentra en el espacio intracelular, localizándose también en hueso y en tejidos blandos, membranas celulares o ATP. Del 20% plasmático que queda, el 85% está ionizado, un 10% unido a proteínas y el 5% restante combinado con calcio, magnesio o con sodio. Ahí tenemos los valores normales dependiendo del rango de edad del fósforo, que queda también para estudiarlo y para tenerlo de referencia. Y el metabolismo se basa en estos gráficos que ahora vamos a explicar. La absorción del fósforo ocurre principalmente en el yeyuno y la excreción se produce a nivel renal. El fosfato filtrado atraviesa el glomérulo y se reabsorbe en un 80% en el túbulo contorneado proximal y el resto en segmentos más distales. A la izquierda vemos la regulación de la absorción, en el cual la absorción es estimulada por la vitamina D y la paratormona y es inhibida o disminuida por la calcitonina, el carbonato de calcio, el hidróxido de aluminio o dietas ricas en calcio. A la derecha tenemos el gráfico de la regulación de la excreción renal, la cual cuando la paratormona está activada, o sea, está elevada, se regula la reabsorción de fosfato por medio de la adenilciclasa, disminuyendo la absorción a nivel proximal, generando fosfaturia. Y por otro lado, la vitamina D y la hormona de crecimiento estimulan la absorción de fósforo a nivel renal, o sea, se queda con mayor cantidad. Por otro lado, la expansión del LEC también, que no sé si se ve muy bien en la foto, después cuando tengan el power se ve mejor. La expansión del LEC y la glucosuria y la alcalinización de la orina también producen fosfaturia, o sea, aumentan la excreción a nivel renal. Hiperfosfaturia. Bueno, acá está más resumido en forma de lista y con algunas causas más. Aumentado por la ingesta de fosfatos con la dieta. Y con hormonas, como habíamos dicho, por la paratormona activada, metabolitos de la vitamina D, las hormonas tiroides
la calcitonina, insulina y catecolaminas. Y está disminuido por la dopamina, el glucagón, los glucocorticoides, cuando la paratormona está baja o no activada, y ¿cómo? Acidosis metabólica, respiratoria, y alcalosis respiratoria, como habíamos dicho también, expansión del LEC y dieta rica en calcio. Alimentos. Bueno, si bien como dijimos, nuestro paciente no tenía hiperfosfatemia, lo ponemos porque podría haber pasado y seguramente en alguno de sus laboratorios siguientes lo haya tenido en algún momento. Las causas, la más frecuente es la insuficiencia renal crónica. Luego tenemos la hipervitaminosis D, el síndrome de lisis tumoral como nuestro paciente, la carcinosis tumoral, el síndrome de calcificación ectópica, la excesiva ingesta, el aporte endovenoso de fosfatos y el hipoparatiroidismo. Y por último, bueno, hablamos un poco de magnesio también, que era parte de nuestra clase, también nuestro paciente lo tenía, no estaba alterado. Bueno, el magnesio es el segundo catión intracelular más abundante, almacena energía que es liberada por fosforilación oxidativa dependiente de magnesio, la cual se forma ATP. Y también actúa como cofactor de varios procesos enzimáticos. También está la mayoría en hueso, un 40-50 intracelular y 1-2% extracelular. De ese extra, un 55% está ionizado y un 15% unido a aniones como bicarbonatos, citratos, fosfato y sulfatos. Y el 30% unido a proteínas con albúmina. El valor de referencia es, bueno, de 1,8 a 2,3. Y también tiene su metabolismo se basa en 3 sistemas. El intestino absorbe entre el 30 y el 50% de magnesio ingerido, y el principal sitio de absorción es el yeyuno distal y también el ilion. Se estimula su absorción por la vitamina D y está inhibido a nivel intestinal la absorción por los oxalatos, los fosfatos y las dietas ricas en fibras. A nivel de excreción renal, el 70-80% es filtrado por el glomérulo y casi su totalidad, el 97%, se reabsorbe, solo el 3% se excreta. Incrementan su reabsorción a nivel renal la paratormona, el glucagón, la calcitonina y la ADH. Y por último, el hueso actúa como amortiguador, regulando el magnesio plasmático, y 1/3 de ese magnesio que está en el hueso es intercambiable. Bueno, esta es la bibliografía que usamos. El manual del doctor Repeto. Y si quieren preguntar algo, los doctores le van a responder. No, yo les quería preguntar, porque uno pregunta sobre cuál es la importancia biológica del potasio, y enseguida la saben, la del calcio enseguida la saben, y del fósforo. ¿Por qué en la terapia le damos tanta bola al valor del fósforo y lo pedimos de rutina, los que ya pasaron y estuvieron un tiempito con nosotros? ¿Por qué creen ustedes que le damos tanta importancia al fósforo? Cuando está alto y cuando está bajo. Hay una molécula que aprendieron, no sé, en 4º grado de primaria, y que la dicen todo el día. Hay gente que la dice pronunciándola grave y otro aguda, ¿no? Suena raro a veces, Claro. igual cuando la pronuncian grave. Acá dicen, Doc, algunos que primero porque forman parte del ATP, que es parte del metabolismo, o sea, lo que nos da energía, y otros porque es parte de las membranas celulares. Perfecto, esa es una de las razones fundamentales. Todo lo que medie de energía necesita fósforo para hacer ATP, AMP cíclico o lo que quieran de forma de energía. Entonces, es muy importante. ¿Y qué más? ¿Dónde más está el fósforo? Que es importantísimo para las funciones celulares. Acá dicen que es parte de la fosforilación oxidativa y todo lo que es creo que es la respiración celular. Sí, eso con la formación de ATP. ¿Y qué más? Acá ya abunda el silencio, Doc. Abunda el silencio. Acuérdense
que el fósforo forma parte, ¿se acuerdan del 2,3-DPG de la hemoglobina? ¿Sí? Es lo que le da afinidad de la hemoglobina al oxígeno. Entonces, los pacientes que tienen hipofosfatemia es como si estuvieran intoxicados con cianuro. No pueden transportar el oxígeno. Entonces, es una molécula que en los pacientes críticos es fundamental, igual que el calcio, que el magnesio y que el potasio, que estén en adecuado valor plasmático, ¿sí? Van a ver que tanto en más como en menos, que lo van a ver el año que viene los que pasan a tercero, los pacientes desnutridos, también tenemos que tener muchísimo cuidado justamente por el metabolismo del fósforo, la producción de energía y el transporte de oxígeno, ¿sí? Eso es un parámetro que hay es el que tenés que usar para poder monitorizar cómo avanzas con la alimentación, el fósforo, es súper importante, ¿sí? Así que bueno, uno medio que lo tiene como la última clase, como las misceláneas, pero en realidad tiene mucho valor biológico, ¿sí? Eso quería aclararlo. Y la hiperfosfatemia, Vero, que preguntaste también. Y la hiperfosfatemia, que hablaron un montón de eso, de la hiperfosfatemia que hace. Es más que nada por hipoglucemia, o sea, porque eso trae aparejado la hipoglucemia generando, digamos, todo lo que serían síntomas neurológicos. ¿Qué es lo que pasa con el sistema oral? Acá dicen en el aula que la hiperfosfatemia lo que produce es la disminución del calcio y todos los síntomas neurológicos producidos por la hipocalcemia. Bien. Y hace bolsa el riñón, ahí está Ezequiel, porque precipita y tapa todo. Entonces, genera cristales de fosfato de calcio, ¿no? Entonces, che, ¿les puedo robar 5 minutos? Que la clase duró 1 horita. Pones, Meli, el primer laboratorio de todos, que les quiero preguntar y señalar 2 o 3 cosas que se evidencian ahí y que hacen a la clínica. A ver. Creo que era la 3 o la 4, sí. Ahí. Los botones. Mirá, ahí está, déjalo ahí. Y la tengo a Vero, porque este paciente pasó la terapia. Enseguida pasó la terapia. ¿No? Ustedes pusieron una diapositiva del síndrome de lisis tumoral y hablaron y dijeron que la génesis podía ser por los agentes quimioterápicos que se dan en algunos síndromes en los pacientes oncológicos, pero el tema es cuando también la lisis tumoral es espontánea. Eso se da en general en tumores sólidos de gran crecimiento que pueden experimentar esta lisis tumoral, y este paciente tiene un gran riesgo por el síndrome hiperleucocitario. Ahora, tiene una anemia terrible. Y entonces, ¿la tratamos esa anemia? ¿Lo transfundimos? Tiene una plaquetopenia terrible. ¿Lo transfundimos? Tiene una hipocalcemia. ¿Lo corregimos? la corregimos. En el aula que con respecto a las transfusiones no debería hacerse porque al tener hiperleucocitosis hay aumento de la viscosidad de la sangre. Muy bien. A menos que... ¿A menos que? A menos la viscosidad sanguínea. Eso ya lo dije. A menos que el paciente esté compensado, sintomático. No sé, estoy también yo respondiendo. Tal cual. Esto lo señalo porque muchas veces todavía escucho que se habla de transfusión de glóbulos rojos con valores absolutos de hemoglobina por debajo de 7. Y eso hace tiempo que está revisado, ¿no? Y el último valor que yo tengo es de 5. Independientemente, entre 5 y 7, uno evalúa también la clínica del paciente y lo que le está pasando. Este tiene un hiperleucocitario. Ahora, este paciente está bastante bien, pero supongamos que tenga un fósforo de 9, ¿no? O que esté anúrico totalmente y tengo un potasio de 7. Y lo tengo que dializar. ¿Qué voy a tener que hacer como proceso de preparación para la diálisis? Peritoneal. ¿Es mucho, Vero? Es mucho, me parece, sí. Bueno, le tienen que poner Contale un vos. catéter, le tienen que poner un catéter, ¿no es cierto?
y tiene 27.000 plaquetas. ¿Lo transfundo? Sí. Lo transfundo, porque con menos de 50.000, ¿no? El riesgo en una intervención quirúrgica es tal. Ahora, si no lo tengo que dializar, no le tengo que hacer nada quirúrgico. Con 27.000 plaquetas, ¿lo transfundo? No, con menos de 10.000 es que aumenta el riesgo de sangrado espontáneo cerebral. El tema de la hiperleucocitosis, que pasó medio rápido, y la hiperviscosidad de la sangre, genera daño en la microvasculatura. Entonces eso afecta riñón, corazón y cerebro. Entonces hay que estar muy atentos a la clínica y todo. ¿Y el ácido úrico, cómo lo trato? Acá dicen que se puede tratar. Para frenar que se haga ácido úrico y el transgracia para que salga ácido úrico. Acá dice, bueno, ¿se escuchó? Genial. Sí, se escuchó todo perfecto. El elopurinol y el rasburicase. El tema es que el paciente está bastante estable. Ahora, si empieza a lisar esos 621.000 glóbulos blancos, vamos a tener un problemón. Entonces le meto todo eso. Pero hay dos cosas que puedo hacer así como está el paciente, que de hecho se hicieron, ¿no? En la terapia, bárbaro. Hay dos cosas que tengo que hacer para atajarlo antes al paciente, con todo lo que explicaron de la fisiopatología. Dos cosas, o por lo menos dos que quiero escuchar yo, ¿no? Claro. Y una que quiero escuchar yo, que por favor no hagan. Ah, bueno. Ahí Noelia lo hiperidrata, bárbaro. Y lo lo que no... hiperdratamos porque evitamos la precipitación de los cristales en el riñón y mejoramos la perfusión. Le bajamos el estadio de hiperviscosidad, ¿no? Si aumentamos el líquido intravascular, bien. ¿Y qué otra cosa? Obviamente el paciente no tiene que estar edematizado, ¿no? Lo que creo que Vero no quiere que hagamos es corregir el calcio. Muy bien. Eso, si el Salvo, está bien y no tiene el ningún QTC signo está bien y no tiene clínica, sí. no le vamos a corregir el calcio. No. Perfecto. Muy ¿Y qué bien. otra Porque cuando cosa? disminuya el fósforo con la hiperhidratación y todo lo que Va a vamos a subir. hacer, el calcio solo va a subir. Exactamente, genial. ¿Y si tuviera 15 de bicarbonato, harían algo? ¿Qué? Si tuviera más acidosis metabólica, ¿harían algo? Hidratarlo. Hidratarlo. Por favor, no le pasen bicarbonato, ¿sí? Porque si no, ¿qué va a pasar? Va a precipitar más el calcio con el fósforo, ¿sí? Entonces estos son pacientes que no hay que usar bicarbonato, ¿sí? Hay que hiperhidratarlos, pero no hay que alcalinizarlos como se hacía antes, ¿sí? Y la corrección del calcio iónico solo si es sintomático, ¿sí? El objetivo para ustedes no era que se aprendieran eso, pero bueno, como el tema da, tenemos tiempo, hablamos un poquito, ¿sí? Bueno, y lo otro que hicieron en la terapia es la leucoaféresis, ¿no? Para sacarle, intentar bajarle ese glóbulo blanco y mejorar la hiperviscosidad. Sí, aproveché esto, Vero, porque como duró una horita, y lo que me señalaron el otro día es que los R2 son los que están a cargo de la sala. Entonces muchas veces, si bien no consultan con los R3, ¿no? Son los que toman ciertas decisiones respecto a los tratamientos, ¿no? Entonces, bueno, por eso ahí metí eso. Está muy bien. Muy difícil calcio, fósforo y magnesio. Calcio, fósforo y magnesio es muy difícil. Muy difícil. Es muy largo de entender, pero bueno, la idea es que sepan qué cosas pueden pasar cuando están altas o cuando están bajas, que cuando ustedes detectan que está anormal, que puedan explicar fisiopatológicamente cuál es la razón, y cuando les da dudas, que sepan cómo lo tendrían que estudiar, ¿sí? Con todo el metabolismo fosfocálcico que recién hablaron, de la vitamina D, la portohormona, los corticoides. Así que bueno, pero es difícil y largo. Eso después hay que sentarse en casa y estudiarlos cada uno en su hogar. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muy bueno. Chao. 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 Déjame un ratito. ¿Cómo se hace eso?
Bye.